Ya, muy bien, chicos. Vamos a ver la última temática, lo cuanto que es, continuando con los contenidos de lo que es calorimetría, en cuestiones de temperatura y calor, ¿no? Entonces, jóvenes, se les va a enviar prácticamente todo esto a su ficha para que ustedes puedan desarrollar y voy a explicarles cada uno de estos. No olvidemos que esta clase vamos a trabajar mucho con lo que es esta tablita, donde tenemos los calores específicos, el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre estos tipos de calores, obviamente explicándoles acerca de la gráfica que tenemos aquí, ¿no? Aquí tenemos esta grafiquita. ¿Sí? Aquí tengo esta gráfica. Voy a proceder a copiar porque necesito esta gráfica. ¿Sí? Ok. Entonces, con esa gráfica voy a explicarles los calores, ¿no? A ver, no quiere salir. Vamos a hacer esto. Ok. ¿Ya observan el gráfico? Sí, licen, sí se ve. Ok, chicos. Miren, verán. Nosotros vamos a estudiar acerca de cómo interviene el calor en los cuerpos, en las sustancias, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el clásico ejemplo del hielo, el agua y el vapor de agua. ¿De acuerdo, chicos? Entonces son los estados de la materia, los cambios de estado. Pero miren, jóvenes, ¿a qué se define el calor específico? El calor específico, ojo aquí, ¿sí? El calor específico no es más que la cantidad de energía, ¿sí? O la cantidad de calor que yo tengo que suministrarle a un gramo de sustancia para elevar su temperatura a 1 grado centígrado, ¿sí? Ojo, es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 gramo de una sustancia, perdón, que le suministro a 1 gramo de sustancia para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. ¿De acuerdo, chicos? ¿Y cómo yo calculo el calor específico? Miren, el calor específico me dice que es la cantidad de calor para elevar 1 gramo de masa, que le suministra un gramo de masa para elevar su temperatura a 1 grado centígrado. Esta es la ecuación del calor específico. ¿Sí? Ahora miren, el calor sensible. ¿Sí? El calor sensible no es más que, al igual que el calor específico, el calor sensible no es más que suministrarle cantidad de energía o cantidad de calor a una sustancia sin alterar su estructura molecular. ¿Y a qué se refiere eso que sin cambiar su estructura molecular? Es decir, miren, aquí yo tengo calor sensible. Y tengo sólido. Aquí tengo hielo a menos 40 grados centígrados. ¿Sí? Y obviamente el punto de congelación del agua es a 0 grados centígrados. Aquí existe una variación de temperatura de menos 40 a 0. ¿Sí? Entonces aquí interviene lo que es el calor específico y obviamente el calor sensible. ¿Por qué? Porque el calor sensible es aquella cantidad de calor o energía que se le suministra a una sustancia para elevar su temperatura sin alterar su estructura molecular. ¿Qué quiere decir eso? Que si no existe cambio en su estructura molecular, es calor sensible. Y solamente necesito suministrarle calor a 1 gramo de masa para elevar su temperatura a 1 grado centígrado. Entonces, mire,
Cuando yo tengo calor sensible, automáticamente yo aplico calor específico. ¿Sí? Lo que no pasa con el calor latente. El calor latente, ojo, existe un cambio en su estructura molecular. ¿Qué quiere decir cambio en su estructura molecular? Aquí miren, de sólido a líquido. ¿Sí? Aquí tengo de sólido a líquido. Aquí ya cambió su estructura molecular. Ya no es hielo, ahora ya tengo agua. ¿Sí? Al momento de cambiar el estado de la materia de sólido a líquido, nosotros le conocemos como fusión. ¿Sí? Entonces, este vendría a ser, jóvenes, calor latente de fusión. ¿Sí? Miren, chicos, al existir este calor latente de fusión, es cuando existe un cambio en su estructura molecular. ¿Sí? Ya no tengo sólido, ahora ya tengo agua, ya no tengo hielo, tengo agua. ¿Sí? Entonces, y eso se da a la variación de temperatura. Miren, aquí se mantiene, es decir, se mantiene, pero, ojo, no altera su temperatura. Aquí la temperatura es constante. Miren, aquí yo voy a conseguir agua a 0 grados centígrados. Miren, aquí la gráfica no cambia. ¿Hasta llegar a qué? Al punto de ebullición del agua, que es de 100 grados. ¿Sí? Ese es el punto de fusión, de ebullición, perdón, el punto de ebullición del agua. ¿Sí? Porque ustedes miren, a 0 grados centígrados nosotros tenemos hielo a 0 grados centígrados. Pero a 0 grados centígrados también existe una transmisión de energía que a ese hielo le voy a tener también agua a 0 grados centígrados porque va a empezar el proceso de derretirse el hielo, ¿no? Entonces ahí voy a tener yo ya un cambio en su estructura molecular, pero a la misma temperatura, hasta no alcanzar su punto de ebullición, ya cuando cambia ahí de líquido a gaseoso, que también tengo un calor latente de fusión, ¿sí? Siempre que existe cambio en su estructura molecular, vamos a tener calor latente de fusión. ¿Sí? Ok, entonces, ahora, como aquí yo tengo simplemente cambios de energía, cambios acá, pero ojo, aquí yo tengo cambios en su estructura, ¿no? Aquí ya no le vamos a conocer como fusión, sino aquí le vamos a conocer como calor latente de vaporización. ¿Sí? Aquí vamos a tener calor latente de vaporización porque aquí ya voy a conseguir lo que es vapor. Y para cada uno de estos tres, ojo, para lo que es el calor específico, ¿sí? Miren, aquí tengo calor específico, calor sensible, calor latente de fusión y calor latente de vaporización, perdón. Nosotros tenemos tablas, la tabla que les indiqué anteriormente. En esa tabla yo voy a trabajar los ejercicios, de acuerdo a esa tabla trabajo los ejercicios, ¿sí? Entonces, miren, simplemente hay que saber, hay que conocer, hay que diferenciar, ¿sí? Sobre los puntos de congelamiento y los puntos de ebullición, acerca de los puntos de fusión, acerca de los materiales, ¿sí? Porque de acuerdo con eso, nosotros vamos a resolver los ejercicios. Cuando el cuerpo cambia de forma, cuando existe algún cambio en su estructura molecular, entonces yo procedo a realizar el ejercicio. ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿No, chicos?
Nada, entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de calor específico, un ejercicio de calor latente y un ejercicio de calor latente de vaporización. ¿Sí? Entonces, vamos con el primer ejercicio de calor específico. Van a copiar, por favor, porque eso también tiene que mandarme como tarea, ¿no? Porque prácticamente aquí vamos a resolver la tarea. Ok, chicos. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? Dice, ¿qué cantidad de calor se debe suministrar a una barra de hierro de 20 kilogramos para aumentar su temperatura a 540 grados centígrados? ¿Ya? ¿Qué cantidad de calor debo suministrarles? ¿Sí? Aquí yo tengo que irme a la tabla de calor específico, porque aquí no existe, como ustedes ven, no existe cambio en su estructura molecular. El ejercicio no nos dice que pasa de sólido a líquido, nada de eso. Aquí solamente me está diciendo qué cantidad de calor se debe suministrar a una barra de hierro de 20 kilogramos para aumentar su temperatura a 540 grados centígrados. Para ello, como al tratarse del hierro, me voy a mi tablita y observo y busco dónde está el hierro. ¿Sí? Entonces busco el hierro, listo. ¿A cuánto es? Necesito la primera, sobre calorías, sobre gramos, por grados centígrados. Esta es la unidad, ¿no? Esta es otra unidad que también se utiliza, pero esta está en kilojulios. Las que vamos a trabajar son con los de la primera columna de cada uno. Entonces, como me pide del hierro, y el hierro dice que es de 0,113. Miren, aquí tengo, ¿sí? 0,113. Entonces, ese dato es el que voy a utilizar para resolver este ejercicio. Entonces, yo aquí tengo el coeficiente, digo, el calor específico va a ser igual a 0,113, ¿sí? Este caso es calorías sobre gramos por grados centígrados, ¿sí? Ya saben que el calor se mide en calorías, ¿no? Entonces, de esa manera, yo ya tengo el primer dato porque se trata de hierro. De 20 kilogramos, ese viene a ser la masa. La masa tengo de 20 kilogramos. ¿Sí? De 20 kilogramos. Pero como necesito en gramos, ya sabemos que el kilogramo equivale a 1000, entonces tendría yo de 20,000 gramos. ¿De acuerdo? Para aumentar su temperatura a 540. Al decir aumentar, ¿qué quiere decir eso? Variación de temperatura. ¿Sí? Porque no sabemos a qué temperatura se encuentra, ¿no? A qué temperatura está o a qué temperatura se encuentra. Entonces, yo pongo 540. ¿Listo? Entonces, miren, de esa manera yo realizo el ejercicio. Y parto de lo que dice el calor específico, ¿no? Parto de lo que me dice lo que es el calor específico. El calor específico dice que es igual a la cantidad de energía sobre masa por la variación de temperatura. ¿Sí? Entonces, miren, jóvenes, como me pide calcular aquí qué cantidad de energía o qué cantidad de calor, eso es lo que voy a calcular, entonces despejo.
Entonces la cantidad de calor va a ser igual. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Sí? Entonces tengo calor específico por la masa y por la variación de temperatura. ¿Sí? Entonces tengo que yo la cantidad de calor va a ser igual a 0, calor específico, simplemente reemplazo 0,113, ¿sí? Calorías sobre gramos por grados centígrados por 20,000, ¿sí? Por 20,000 gramos. Por 20,000 gramos y por 540 grados centígrados. Grados centígrados con grados centígrados simplifico, gramos con gramos simplifico y solamente me queda multiplicar estos datos. ¿Sí? Multiplicando con la calculadora. Ustedes también tienen su calculadora ahí, por favor multipliquen. ¿Cuánto me da? ¿Ya multiplicaron? ¿Me sale? ¿Cuánto me sale? Un millón 220,400 calorías. ¿Sí? Esa es la manera de nosotros resolver los ejercicios. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio más acerca de este caso y nos vamos a desconectar y nuevamente nos volvemos a conectar para darles vuelta ya los dos calores más que me faltan, ¿no? Así que por favor, voy a explicar un ejercicio más, cerraré sesión y otra vez nos conectaremos nuevamente para ver el resto, ¿no? Porque ya se me termina el tiempo, lo que es en el Zoom. Como tenemos las 2 horas, entonces esas 2 horas les voy a dar. Listo, entonces aquí ya tengo el primer con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, en cambio, me dice 200 gramos de plata tienen una temperatura de 30 grados centígrados. Pregunta, ¿cuál será su temperatura al suministrarle 500 calorías? Miren, aquí en cambio vamos a ver de la plata. Y obviamente de la plata viene a ser 0,056. ¿Sí? Ahí, eso está en la tabla, ¿no? En la tabla el calor específico de la plata es de 0,56, ¿no? Plata 0,056. 0,056. Obviamente calorías sobre gramos por grados centígrados. ¿Cuánta es la masa de la plata? La masa de la plata es de 200 gramos. ¿Sí? Tengo 200 gramos. A una temperatura de 30 grados, me dice. O sea, esa va a ser la temperatura inicial. ¿Sí? A una temperatura de 30 grados centígrados. ¿Sí?
Para suministrar, le dice, ¿cuál será su temperatura? Me dice. Entonces, ¿cuál será la temperatura final? Eso me pide calcular cuál será la temperatura final. Si le suministro, pues eso va a ser la cantidad de calor de 500 calorías. Listo. Entonces, miren, ya tengo ahí los datos. ¿Cuál es la ecuación que tengo que utilizar? Me dice que el calor específico va a ser igual a la cantidad de calor sobre la masa por la variación de temperatura. Pero ahora me preguntarán, ¿y dónde está la variación de temperatura? Digo, la temperatura final. Recuerden que la variación de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí? Al despejar, miren, esto está, en este caso está dividiendo, pasaría a multiplicar, es decir, solamente intercambio. Este acá y este va acá. Entonces me quedaría la variación de temperatura va a ser igual a la cantidad de calor dividido para la masa por el calor específico. Como saben que la variación de temperatura tiene que darme en grados centígrados, simplemente simplifico. La cantidad de calor tengo 500 calorías dividido para la masa, en este caso es 200 gramos por el coeficiente que es 0.56. Calorías, gramos por grados centígrados. Calorías con calorías simplifica, gramos con gramos simplifica, me queda en grados centígrados. Ahora sí, ya simplemente es cálculos con la calculadora. 500 dividido, sí, obviamente me va a quedar en grados centígrados el resultado, ¿no? Entonces dividimos y multiplicamos los 200 por los 0.56. Y voy a tener 112. Entonces, los 500 le divido para los 112, me va a quedar 4.46. Vamos a dividir eso, me va a dar 4.46 grados centígrados. ¿Cómo me pide la temperatura final? Pues tengo que la temperatura final menos la temperatura inicial es igual a 4.46 grados centígrados. Como yo sé que la temperatura inicial es 30, entonces de esos 30, como va a estar restando, va a pasar a sumar. 4.46 grados centígrados más 30 grados centígrados. Al sumar, me va a quedar que la temperatura final va a ser igual a 34.46 grados centígrados. Listo, chicos. Eso es lo que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Para desarrollar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Aquí ha sido 11.2 nomás, jóvenes. Corrección, 11.2. $44.64. Aquí 0.056, ¿no? 11.2 sería 44.64.
64 grados centígrados. Solo la posición de la coma falta ahí, ¿no? Entonces aquí me queda 44.64 grados centígrados. Y aquí me queda 44.64 grados centígrados más los 30. El resultado me va a dar 74. Ahí sí estamos bien. 74.64 grados centígrados. ¿Sí? Aquí me he quedado de la coma, ¿no? Entonces aquí al multiplicar, ojo, 200 por 0.056. Me da 11,2. Esa fue la falla, ¿no? Porque es 0.056. Aquí, en la coma. Solo la coma es la posición, ¿no? Entonces, eso es, chicos, en lo que es calor específico. Como ven los ejercicios, aquí no hay altera su estructura molecular, solo se aumenta la temperatura, ¿sí? Por eso aquí solo aumenta la temperatura y aplico lo que es calor específico. Vamos a ver ahora lo que es el calor sensible, cuando ya obviamente en el calor sensible aplicamos lo que es calor específico. Y cuando no cambia su estructura, vamos a trabajar